Hablemos de los blindados, mis estimados oyentes. El Cuerpo de Fuerzas Especiales de nuestro ejército mexicano, la élite más selecta, la cúpula operativa de las Fuerzas Armadas de nuestra nación, ha desplegado a no menos de 180 elementos de altísimo nivel en la región Valles de Jalisco durante las horas nocturnas de este pasado domingo. Según me han podido confirmar fuentes oficiales y de muy alto nivel dentro del Gabinete de Seguridad, esta unidad, amigos míos, es conocida en el argot y los pasillos militares como los murciélagos. Tienen su designación técnica, por supuesto, pero la historia los ha bautizado de esta manera, representando la vanguardia absoluta de las Fuerzas Armadas en México. Para aquellos que nos sintonizan desde el extranjero y no conocen a fondo nuestra política de seguridad, les explico. Su llegada obedece a una estrategia de Estado minuciosamente calculada tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, un suceso de gran calado ocurrido precisamente el día de ayer en el municipio de Tapalpa. Entiendan bien, estos 180 oficiales no son infantería convencional ni soldados rasos. Son estrategas y operadores de campo que llegan a Jalisco no para montar retenes ordinarios, sino para aplicar inteligencia táctica de altísima precisión. Como analista con décadas observando estas dinámicas, les aseguro que ellos no realizan el patrullaje de rutina. Su labor es el seguimiento milimétrico de inteligencia y la neutralización de objetivos neurálgicos, vinculados a lo que queda de la estructura remanente del cártel en esta plaza. Ahora, para poner en perspectiva histórica a quienes no están familiarizados con la evolución de nuestras instituciones castrenses, analicemos qué es exactamente este cuerpo de fuerzas especiales y por qué operan bajo este peculiar apodo. Estamos hablando de una de las unidades de operaciones encubiertas con mayor antigüedad y experiencia en las filas del ejército mexicano. Su génesis se remonta a las postrimerías de la década de los 80, años complejos en los que el gobierno mexicano decidió enviar a sus primeros cuadros a recibir instrucción directa con las fuerzas especiales de los Estados Unidos. Ahí se forjaron los primeros murciélagos. Pero su preparación no se detuvo ahí. Han recibido adiestramiento de élite en naciones con amplia experiencia bélica como Israel y Francia. Hablamos de soldados de la patria forjados bajo las doctrinas de tres potencias mundiales, con un objetivo fundacional: conformar un grupo capaz de neutralizar amenazas que comprometen la seguridad nacional, escalones muy por encima del narcotráfico convencional. Me refiero a contraterrorismo, rescate de rehenes y escenarios de guerra no convencional. Con el paso de las décadas, aquel núcleo embrionario evolucionó, transformándose en el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, aquellos a quienes en mis tiempos de reportero conocíamos popularmente como los GAFES. Hoy en día, consolidados como el Cuerpo de Fuerzas Especiales, conservan celosamente el indicativo de murciélagos por una razón táctica elemental. Al igual que los quirópteros, estos elementos despliegan sus operativos amparados por la oscuridad, bajo un sigilo sepulcral, indetectables al ojo inexperto. Asestan golpes quirúrgicos antes de que el objetivo siquiera comprenda qué está sucediendo. Cuando se dan cuenta, la unidad ya ha neutralizado la amenaza. El proceso de selección para portar esta insignia es de un rigor brutal, de los más estrictos en todo el continente americano. Los aspirantes, obviamente militares en activo con expediente intachable, deben sortear un curso de comandos de 15 extenuantes semanas en el Centro de Adiestramiento de Temamatla, en el Estado de México. Las estadísticas son frías. Menos del 20% logra graduarse. Solo 2 de cada 10 candidatos soportan las exigencias para convertirse en estas fuerzas de élite. Hablamos de pruebas límite que desafían la condición humana. Simulaciones de captura y tortura, aislamientos prolongados, privación absoluta del sueño, racionamiento extremo de alimentos y ejercicios de supervivencia pura en la selva, el desierto y la alta montaña. Los instructores, viejos lobos de mar,
los abandonan a su suerte durante semanas enteras con el equipo mínimo indispensable. Militares en retiro que han compartido sus vivencias conmigo, hombres que ya no están en activo, describen la doctrina de este grupo de manera tajante: o sobrevives o pereces. Es la selección natural aplicada a la milicia. Una vez superado el adiestramiento básico de comandos, comienza la verdadera especialización en guerra asimétrica y tácticas de infiltración. Dominan el combate cuerpo a cuerpo, la demolición con explosivos, el salto en paracaídas a gran altitud, son tiradores selectos, buzos de combate y expertos en ecosistemas hostiles. Y si analizamos su capacidad de fuego y equipamiento, mis estimados, operan con estándares de primer mundo. No portan el armamento de la tropa regular. Emplean fusiles FX-05 de manufactura nacional, sí, pero con modificaciones de grado internacional. En sus arsenales encontramos el FN SCAR, carabinas M4, armamento Sig Sauer. Para la precisión a larga distancia, sus francotiradores empuñan el temible fusil Barrett M82 calibre 0,50, un portento balístico capaz de penetrar blindajes y perforar estructuras de concreto. Para la incursión nocturna, echan mano de subfusiles MP5, escuadras Glock, visores de visión nocturna de última generación, lanzagranadas M203 y ametralladoras FN Minimi. Ostentan la hegemonía armamentística de las Fuerzas Armadas, respaldados por el apoyo aéreo táctico de los imponentes helicópteros Black Hawk y los confiables Mi-17 de nuestra Fuerza Aérea Mexicana, además de vehículos artillados Sandcat y un despliegue tecnológico de drones para el reconocimiento y la geolocalización en tiempo real. Pero presten atención a este detalle político y estratégico que es fundamental: su capacidad de operar con total autonomía. Cada célula táctica funciona sin requerir supervisión o autorización directa del mando durante días. Están condicionados para operar en el aislamiento comunicacional absoluto, previniendo así cualquier fuga de información. Toman decisiones de vida o muerte en fracciones de segundo, sin burocracia castrense de por medio. Reciben una directriz general, se les da luz verde en la zona cero y ellos proceden con eficacia letal. ¿Por qué me detengo a explicarles todo este trasfondo técnico e histórico? Porque ya están en Jalisco, y en el ajedrez político, el tiempo y las coyunturas lo son absolutamente todo. Como es de dominio público, desde la madrugada del sábado amaneciendo el domingo, las fuerzas federales orquestaron la operación que culminó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, un operativo ejecutado con bisturí en el municipio de Tapalpa, enclavado en la región sureste de Jalisco. Los comunicados oficiales del Estado mexicano han ratificado que el cabecilla de esta organización criminal perdió la vida durante un intercambio de fuego directo con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Existen, naturalmente, aspectos clasificados de esta maniobra que permanecen bajo reserva por seguridad nacional, pero la reacción virulenta no se hizo esperar. Las distintas facciones del cártel desataron una ofensiva de terror en las horas subsecuentes. Las imágenes que circulan documentan un embate brutal que contempló 85 bloqueos carreteros y urbanos extendidos en 11 estados de la República, además de 27 agresiones directas contra las instituciones del Estado. El saldo, hasta el momento de este análisis, es de 58 decesos documentados únicamente en el estado de Jalisco. Con profundo pesar, debemos honrar la memoria de 25 elementos de la Guardia Nacional, verdaderos patriotas que cayeron en el cumplimiento de su deber, así como un custodio, un funcionario de la Fiscalía y una lamentable pérdida civil. Paralelamente, se reportan 30 criminales abatidos. Si bien la cúpula de inteligencia anticipaba una reacción furibunda, la magnitud de la ofensiva del domingo por la noche tomó a muchos por sorpresa. Mientras la mayoría de la población pernoctaba y procesaba el impacto de las noticias, la quema de automotores se multiplicaba.
Ante este escenario, el general Ricardo Trevilla Trejo compareció a primera hora de la mañana para oficializar el despliegue de 2.500 efectivos de refuerzo hacia Jalisco, consolidando un estado de fuerza federal en la entidad que rondaría los 7.000 hombres, sumando al Ejército, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea. Y es precisamente dentro de esa movilización estratégica de 2.500 efectivos, donde iban camuflados los 180 murciélagos. Quizá algún espectador con poca malicia política pensaría, 180 elementos se diluyen entre 7.000. Craso error de apreciación. El mandato de estos operadores es de naturaleza distinta. Ustedes no los verán solicitando identificaciones en un retén carretero. Son el azote del crimen organizado. La sola presencia de una decena de estos comandos infunde pánico en las filas criminales. Ahora dimensione el impacto de 180 efectivos operando simultáneamente. Aterrizaron en Jalisco la noche pasada con una misión ineludible, según el análisis de la poca información que ha permeado a la prensa seria: ubicar, asilar y neutralizar a la línea de mandos medios que intentará cohesionar al cártel. Tras el vacío de poder dejado por el líder máximo, la inercia natural de estas corporaciones delictivas es la reestructuración inmediata y la disputa por la cadena de mando, y no tuvimos que esperar mucho para atestiguar la contundencia del Estado. Durante la madrugada de este mismo lunes, el Cuerpo de Fuerzas Especiales entregó su primera factura. Lograron ubicar en un inmueble del municipio de El Grullo, perteneciente a la región Valles de Jalisco, a Hugo Rubén, conocido con el alias de El Tuli, quien es, para quien no tenga el dato histórico, consanguíneo, hermano directo del Mencho. Este individuo no era un operador menor. Ostentaba la coordinación operativa de los narcobloqueos y las hostilidades desatadas durante el domingo. Los reportes de inteligencia señalan que giraba instrucciones a las células operativas para sembrar el caos en puntos neurálgicos. La gran interrogante en los círculos de análisis era: ¿cómo logró el gobierno triangular sus comunicaciones y fijar su posición tan rápido? La respuesta, mis amigos, lleva la firma de los murciélagos. Los informes filtrados de los sistemas de inteligencia del Estado apuntan a que el Tuli había puesto precio a las cabezas de las autoridades, ofreciendo recompensas de hasta 20,000 pesos por cada funcionario de seguridad asesinado como represalia por lo acontecido en Tapalpa. Sin embargo, la incursión de las fuerzas de élite en su domicilio fue fulminante. No les dieron margen para atrincherarse. No hubo un tiroteo prolongado digno de una película. Fue una acción táctica expedita. El Tuli cayó abatido en el acto, flanqueado por 2 de sus escoltas operativos. El saldo del cateo incluyó el decomiso de armamento de alto poder, cargadores, narcóticos y un flujo de dinero en efectivo cuyo monto las autoridades aún no han querido transparentar. Lo verdaderamente trascendente de este golpe no es únicamente la caída de otro líder criminal, sino la vertiginosa velocidad de respuesta institucional. He leído con cierto dejo de decepción cómo algunos actores de la oposición política nacional, en su afán de restar méritos a nuestras instituciones, insinuaban que estas acciones habrían sido ejecutadas directamente por agencias de los Estados Unidos. Nada más alejado de la realidad de los hechos, señores. Hoy confirmamos que este operativo de limpieza, esta barredora que inició el lunes, en menos de 48 horas tras la caída del líder el domingo, es resultado directo del patriotismo y la pericia de los 180 elementos de élite desplegados. Estas asestadas institucionales no son producto de la fortuna o del azar de los dados. Representan la cristalización de meses de un profundo trabajo de espionaje, inteligencia y seguimiento de las huellas financieras y de telecomunicaciones de los principales lugartenientes. Los aparatos de seguridad del Estado ya tenían proyectado el escenario. Sabían que al derribar a la cabeza, los mandos secundarios intentarían blindar el Estado de Jalisco, agruparse y tomar las riendas. Sabían que existía un protocolo de contingencia estructurado por el cabecilla.
Por consiguiente, al momento de accionar el primer operativo y desarticular los planes del cártel, la maquinaria de inteligencia estatal ya tenía trianguladas las coordenadas de los siguientes blancos. Solo requerían dar la orden de aprehensión o neutralización. Por ello se movilizó a los murciélagos, porque poseen la facultad delegada de actuar con autonomía en la toma de decisiones sobre el terreno. Hagamos un ejercicio de geopolítica regional y revisemos el mapa, porque la geografía nos cuenta gran parte de esta historia táctica. Tapalpa, escenario del primer choque, se ubica en la región sureste de la entidad, mientras que el Grullo, donde neutralizaron a El Tuli, se encuentra enclavado en la región Valles. Ambas demarcaciones constituyen bastiones históricos y feudos de control absoluto para este grupo delictivo, con profundas raíces en las comunidades agrarias, rancherías y vías de terracería, donde por años ejercieron una hegemonía impune. El que estos comandos especiales hayan transitado de una zona a otra, cubriendo esas distancias en cuestión de un par de horas, localizando objetivos precisos, ejecutando las operaciones sin sufrir bajas en sus filas y sin reportar daños colaterales a la población, nos habla de un nivel de coordinación y de una capacidad de inteligencia estatal que francamente hacía tiempo no presenciábamos. Ahora, el discurso oficial del gobierno federal ha sido categórico. El objetivo imperativo es desarticular en las próximas horas cualquier intento de reestructuración de la cúpula criminal. Esto significa, en términos prácticos, que las operaciones de los murciélagos no han concluido con estas dos bajas confirmadas. La estructura de este cártel no es una línea recta dinástica. Se articula a través de una red horizontal de células regionales con operadores financieros, jefes de plaza y encargados de producción con distintos niveles de autonomía. Cada uno de estos perfiles es ahora un objetivo en esta cacería sistemática y contrarreloj, pues si el Estado falla y les otorga tiempo, designarán a un nuevo líder formal. Para entender la magnitud, debemos voltear hacia la historia reciente de los despliegues militares. Esta unidad ha fungido constantemente como el recurso de choque del gobierno federal en los momentos más críticos de la seguridad del país. Haciendo memoria, en noviembre del año pasado se instruyó el envío de un número idéntico, 180 de estos elementos, hacia tierras michoacanas, sumándose a los contingentes que ya operaban. Como parte de los esfuerzos de pacificación, se adentraron en las entrañas de Tierra Caliente, en municipios como Tepalcatepec, Apatzingán y Buenavista, para contener las disputas entre esta organización y el grupo conocido como los Viagras. Meses después, en el gélido diciembre, 90 de estos operadores fueron movilizados a la frontera en Chihuahua, en medio de la escalada retórica del gobierno estadounidense. Y no olvidemos el operativo en Sinaloa durante el mes de junio, donde se apostaron 200 de estos elementos en medio de la principal zona de conflicto que supuso la captura de Ismael El Mayo Zambada. La particularidad del operativo que hoy analizamos en Jalisco radica en que no estamos ante una medida preventiva ni un despliegue reactivo. El Estado mexicano no está a la espera de que el grupo criminal cometa más actos de violencia. Ha tomado una postura eminentemente ofensiva. Están yendo a buscarlos a sus madrigueras. Y los murciélagos son la herramienta diseñada con carta abierta para ejecutar esta misión con la autonomía y el poder de fuego necesarios. Por consiguiente, mis apreciables oyentes, cuando escuchen en las noticias la cifra de 7,000 elementos federales desplegados en suelo jalisciense, entiendan que la abrumadora mayoría de esa Fuerza Armada realizará labores de contención y disuasión, patrullajes visibles en áreas urbanas, colonias y carreteras. Pero estos 180 comandos de élite operan en una frecuencia completamente distinta. No se contabilizan en ese mismo bloque de presencia pública. Ellos portan una misión específica en coordenadas sumamente concretas. Se apoyarán, sin duda, en la fuerza regular, pero su objetivo tiene nombre y apellido. No los verán las cámaras de los noticieros haciendo rondines de rutina. No sabrán que han cruzado por sus comunidades.
Es muy probable que ni siquiera porten el uniforme castrense tradicional hasta que amanezca y el país se entere de que otro líder criminal ha caído, tal como nos amanecimos ayer con la confirmación de la caída de El Tuli. Así operan las sombras del Estado, así se ganaron el respeto y el apodo, y así mantendrán su marcha en los días venideros. Les aconsejo enfáticamente que mantengamos el escrutinio en este tema, porque el devenir de las próximas horas sacudirá la agenda política nacional. Si este análisis a fondo de la geopolítica y seguridad de nuestra nación les ha parecido valioso, los invito cordialmente a que se suscriban a su espacio de reflexión, el canal de María del Carmen. Su apoyo nos permite llegar pronto a esa meta de los 4 millones de suscriptores, ciudadanos informados y críticos. Revisando la valiosa correspondencia de nuestra audiencia, nos escribe con nostalgia nuestra paisana Tatas desde Canadá, atenta al pulso de nuestro México lindo y querido. Don Chabelo Soto nos aporta, con su super chat, una reflexión profunda sobre la injerencia histórica de exmilitares colombianos y agencias como la DEA en la formación de estas estructuras. Por su parte, el estimado Julio Rosas nos comparte su visión contundente sobre la urgencia de aplicar el rigor del Estado, señalando las raíces internacionales del problema armamentístico. Y desde luego, Freedom comenta sobre el capital político y los altísimos niveles de aprobación presidencial, augurando que estas acciones podrían elevar el respaldo popular hasta un 95%, dejando a esa minoría opositora que, como bien sabemos en este gremio, muchas veces responde a intereses fiscales mermados en la Suprema Corte. La señora Melissa atinadamente exige honor y gloria a nuestro ejército mexicano. Merecido homenaje a quienes ofrendaron su vida por un país más seguro. A Luis Roberts, siempre atento al debate, le enviamos saludos. Me despido acusando recibo de la pertinencia de abordar el complejo tablero internacional y el reciente despliegue de Rusia en apoyo a Irán. Es una cobertura que tenemos en la agenda y que desmenuzaremos con la seriedad que amerita en nuestro próximo encuentro periodístico aquí a través de María del Carmen. Hasta la próxima, mis estimados.